cómo se han estado levantando estos movimientos tanto humanistas como religiosos, que nosotros como seres humanos sí tenemos el derecho, tenemos la libertad de decidir la identidad que nosotros queremos adaptar para nuestra vida. Entonces ya todos empiezan a adaptar esa moda, todos empiezan a adaptar esas costumbres, esas identidades que en realidad pues esas identidades que solamente son momentáneas, que dicen que son hijos de Dios, que son discípulos del Mesías, pero en realidad pues no es así porque solamente adaptan la palabra a sus gustos carnales y sabemos. Hola a todos, mi nombre es Ana, les doy la bienvenida a un nuevo video más que se está añadiendo a este canal de Jóvenes Peregrinando para nuestra serie llamada Temas Juveniles. En el video de hoy voy a estar compartiendo con ustedes una respuesta correspondiente a la siguiente pregunta y el cual también es el título de este video, que es ¿en qué formamos nuestra identidad? Y el propósito de este tema es porque en la actualidad podemos ver cómo se han estado levantando estos movimientos tanto humanistas como religiosos con el fin de crear seres humanos o hacer a los seres humanos como personas que son fáciles de manipular, personas que son fáciles de dominar por las personas que pues tienen ese poder dentro de este mundo, ¿verdad? Y este es un tema que, o más bien, esos movimientos han causado bastante daño dentro del humano, no solamente, o sea, no solamente enfocándose en una cierta edad, en los jóvenes, sino que también se puede ver afectado dentro de niñitos, dentro de jóvenes y también dentro incluso de adultos, que pues ya estando a una edad más avanzada es como un poquito sorprendente o un poquito cuestionable en ver cómo ya a una edad de adulto uno puede dejarse llevar o no tener bien en claro su propósito en esta vida y pues no cumplir con ese propósito, cumplir o tener en este caso una identidad firme. Y cómo podemos ver que el ser humano va brincando de identidad a identidad, es decir, en lo que está en moda, en lo que está en moda, se va brincando de identidad a identidad, nunca realmente sabiendo cuál es su propósito y cuál es su identidad para por ello cumplir con eso. Y por eso es que se me hizo bastante interesante e importante tocar este tema para que de esta manera nosotros pues como jóvenes e igual pues si no somos jóvenes, si somos adultos o si somos niños y que estamos pues escuchando este video, que podamos realmente saber de dónde es que nosotros debemos de formar nuestra identidad. ¿Acaso será que nos debemos de formar con las identidades que el sistema o que la sociedad ha puesto y que se han levantado, o por lo contrario formar nuestra identidad en lo que el Eterno nos enseña a través de su Ruach y a través de su palabra, que sabemos que es de bien para el ser humano y no es para oprimir al ser humano o para limitarlo a ciertas cosas o para hacerlos esclavos como se tiene pensado mucho dentro de las personas que pues han perdido una esperanza en tener una fe y que pues solamente viven por vivir disfrutando la vida. Entonces pues este es el propósito principal de este video para que nosotros sí sabemos que nosotros somos o tenemos esa libertad, ese derecho, como se usa esta palabra de derecho mucho en la sociedad de hoy. Nosotros sabemos que nosotros, y el propósito de este video es que entiendamos muy bien que nosotros como seres humanos sí tenemos el derecho, tenemos la libertad de decidir la identidad que nosotros queremos adaptar para nuestra vida, ya sea que nosotros decidamos identificarnos con lo que el mundo o con los movimientos que el mundo ha levantado, no solamente humanistas, sino por ejemplo en cómo nos queremos identificar como género, como los estilos de vida, como incluso con las personas que nosotros queremos formar una relación, etcétera. O sea, no solamente
o no solamente en estos movimientos, sino que también incluso en movimientos religiosos, donde se enseña el solapar en los pecados de los demás, donde se enseña el practicar ese amor meloso, donde pues se ha sacado fuera de contexto las palabras del Eterno y las palabras del Mesías dentro de la escritura para enseñarse o para enseñar algo totalmente diferente y algo que pues al final de todo lleva al ser humano en caer en esa esclavitud religiosa donde no son o donde no verdaderamente tienen esa libertad de entender su propósito o de investigar su propósito basándose en la palabra para poder cumplirla, sino que solamente van o solamente viven como sus líderes les dicen que así tiene que hacer. Entonces, volviendo a lo que estaba diciendo, nosotros tenemos la libertad y el derecho de elegir qué identidad queremos escoger, las del mundo que ofrece o por lo contrario entender o más bien regresar a la identidad que es dada por el Eterno y el cual es verdadera y que al fin de todo fue dado desde el principio que podemos ver con la creación del ser humano, que podemos saber que o donde entendemos que el ser humano fue creado por el creador y con el propósito de vivir en esa obediencia y tener esa comunión con el creador. Entonces, bueno, pues esto es como una pequeña introducción de lo que vamos a o de lo que voy a estar compartiendo dentro de este video y con este tema de la identidad. Y ya sea este tema no solamente es para el creyente, sino en general como seres humanos. Y pues bueno, el problema como estaba comentando, el problema con este tema de la identidad es que gracias a esos movimientos de los derechos humanos que se ha levantado con la ONU, que pues han enseñado que el ser humano tiene derecho de decidir el estilo de vida que quiere, las creencias que quieren adaptar, el tipo de carácter que quiere formar, el estilo de vida que quiere también llevar a cabo, cuál quieren o cuáles son los deseos, las metas de ciertas personas. E incluso también se ha enseñado dentro o gracias a la ONU es que se ha enseñado o se le ha enseñado, se le ha podamos decir como manipulado al ser humano que ellos tienen la libertad y el derecho de decidir las personas con las quienes ellos quieren formar una relación, ya sea que sea su mismo sexo o que sea el sexo opuesto o que sea en libertinaje con muchas personas. Bueno, dentro de esos movimientos humanistas se ha creado o se ha enseñado estilos de vidas que al final de todo pues son pecaminosas porque no están escritas dentro de la palabra o no están escritas que dentro de la palabra del Eterno que son correctas o que son apropiadas, sino que solamente son para querer suavizar o para querer de cierta manera hacer sentir a los seres humanos que tienen esos deseos carnales, al final de todo son carnales, querer manipular y hacer sentir a las personas que sus deseos carnales son válidas y que son correctas de sentirse y que no hay ningún mal en que ellos practiquen esas cosas. Pero en realidad pues no es así y no digo que no es así por mi propio conocimiento o por lo que yo crea en, sino que es algo que podemos encontrar dentro de la palabra, porque la palabra nos enseña que nosotros fuimos creados con el propósito, como había mencionado, pues de vivir en esa obediencia ante el Creador y vivir en esta comunión con el Creador, el cual pues nos tendremos o vamos a estar creciendo en esa madurez. Vamos a estar creciendo en madurez y vamos a ser sabios en todo lo que nosotros hacemos. Pero eso es algo que pues gracias a esos movimientos humanistas es que se ha perdido ese propósito, se ha quitado ese enfoque del propósito para el ser humano. Y entonces por ello es que las personas han sido manipulados por los movimientos del sistema en que los derechos que ahora tienen ha sido gracias
a personas que se han levantado contra el propósito principal del ser humano, el cual vemos en el principio de todo. Y entonces las personas piensan que ellos ahora tienen esa libertad de expresión, esa libertad de decidir sobre su vida, gracias a las personas que dicen que pues sufrieron, que fueron maltratados, que fueron mal juzgados, etcétera, porque ellos querían ser diferentes a los demás. Pero en realidad no es así. ¿Por qué? Porque más bien el mismo sistema es el quien ha puesto estos movimientos para adormecer y a su vez dominar a las personas en decirles indirectamente qué tipo de identidad ellos deben de tener, en convertirlos en personas frágiles donde ya no se les puede decir que están haciendo lo malo porque ya estás violando sus derechos, porque ya lo estás maltratando, porque ya lo estás juzgando, o incluso ya uno no les puede decir pues ya uno no los puede exhortar, en otras palabras, en lo malo que están haciendo y en lo malo que están practicando. Al igual, pues el sistema con esta manipulación ha creado a personas que sean llevaderas, es decir, si el ser el que te guste tu mismo género y formar una relación con tu mismo género es de moda, entonces ya todos empiezan a adaptar esa moda, todos empiezan a adaptar esas costumbres, esas identidades que en realidad pues esas identidades que solamente son momentáneas, que solamente pues sí, son momentáneas y que al final de todo solamente los van desviando, los van alejando del creador y los van cegando de su propósito que tienen como seres o más bien como almas que han tenido esa oportunidad de venir a este mundo y tomar pues una decisión, ya sea vivir en obediencia o vivir en pecado. Y el problema con el ser humano es que ya no existe en él o en ella ese interés de querer investigar y querer entender el verdadero propósito de sus vidas, sino que ellos solamente pues no les interesa tener una identidad firme, no les interesa esa identidad firme que el cual pues no es momentánea y no es porque no es una identidad que todos adaptan porque todos lo están haciendo, sino que es algo firme, algo que uno mismo ha investigado y que uno mismo ha llegado a su conclusión en querer adaptar esa identidad. Porque pues ha tomado ese momento de querer investigarlo, de querer verdaderamente pues entenderlo. Y las personas ya no tienen ese interés, ellos solo se acomodan con escuchar y ser llevados por sus deseos carnales y sus emociones. Como había mencionado, pues el sistema ha hecho el trabajo o les ha hecho la vida fácil a las personas en decirles tú como ser humano que tienes sentimientos, tienes el derecho de llevar el estilo de vida que quieras, de vivir en pecado como tú quieras. Obviamente no les dicen directamente estás viviendo en pecado, pero de manera indirecta sí lo están haciendo, dejándoles o enseñándoles, manipulándolos que está bien que sientan un cierto amor, un cierto sentimiento ya pues o un amor hacia su mismo género, o ya sea que el ser humano tiene el derecho de identificarse, no sé, como un animal, o no identificarse con ningún género, sino que ya ni es ni hombre ni mujer, o incluso les han hecho la vida fácil en decirles si eres infeliz, puedes tratar, no sé, las drogas y vas a ser feliz. Si tu identidad es que seas drogadicto, pues puedes ser drogadicto, no hay ningún problema, no le haces daño a nadie, etcétera. Entonces, el ser humano ya no tiene esa iniciativa de buscar su propósito, de investigarlo, sino que solamente se dejan llevar pues por las enseñanzas o los movimientos que este mundo le da al hombre y el cual pues solo trae desviación. El sistema ha manipulado
ha manipulado a los humanos pensando que ellos definen su carácter, que ellos definen su personalidad, que ellos definen los intereses que ellos tienen, los propósitos que ellos tienen, sus gustos, sus metas, su identidad, etcétera. Es decir, los hacen pensar que ellos que ellos sí tienen esa iniciativa de hacer, creer, pensar, llevar a cabo algo que de ellos mismos nació, pero en realidad no es así, en realidad es lo contrario, en realidad solamente son manipulados, solamente son llevados por los movimientos del mundo, y que en realidad pues ellos no tuvieron ninguna iniciativa con lo que están practicando. Como algo como que dijeron, a mí me interesa esto, yo lo voy a hacer porque me causa interés, sino que solamente ven que los demás lo hacen y dicen, no, pues no se mira tan mal o no me gustaría ser tan diferente, lo voy a hacer o lo voy a practicar. Y también el problema con ese tema es que se ha enseñado que no solo la persona tiene el derecho de identificarse como ellos quieran o como ella quiera, sino que también se enseña que las demás personas a su alrededor tienen la responsabilidad de aceptar la creencia y la identidad que la persona escogió en cómo se quiere identificar. Se ha enseñado que ellos tienen la responsabilidad de aceptar eso, y no solamente aceptarlo, sino que también se dirijan a esa persona como ella o él se identifique. Es decir, si la persona o el hombre se quiere identificar como mujer, uno ya tiene que aceptar eso y ya tiene que también aplicar o ya tiene que identificar a esa persona como una mujer, cuando en realidad pues es un hombre. Entonces, toda esta manipulación, toda esta distorsión, pues ha causado que el ser humano caiga en, se podrá decir, caiga en una ceguera. No solamente en una ceguera espiritual, sino que en una ceguera también pues física, porque nuevamente, como dije, están adaptando todas esas identidades porque no han buscado su identidad real, porque solamente están brincando de un pensamiento a otro pensamiento y van a seguir brincando, van a seguir navegando y no van a tener un destino a donde ir porque no quieren abrir sus ojos, porque no quieren entender que lo que están haciendo y lo que ellos están practicando, que es basado a los pensamientos, a las creencias, a los movimientos humanistas, es decir, del mundo, no quieren aceptar que todo eso es incorrecto, sino que ellos aún así, y si uno les dice, aún siguen en esa ceguera, aún siguen en esa ignorancia. Y las personas que solo andan buscando, como había mencionado, una identidad, siempre van a andar sin rumbo. Siempre van a andar tristes, van a andar insatisfechos con lo que ellos están haciendo, con lo que ellos están creyendo, incluso con lo que ellos están identificando. Incluso también van a estar perdidos, es decir, va a haber una disfunción total en su persona. ¿Por qué? Porque no encuentran su propósito y llegan a este estado por decisión propia. No es, y me gustaría aclarar que esto lo hacen por decisión propia porque el Eterno le da oportunidad a toda alma de regresar a Él y entender y por ello cumplir con su propósito en este mundo, el cual va más allá de vivir y de disfrutar la vida como piensan y también como enseña el mundo. Entonces, aunque sí las personas han llegado a esta ceguera, se podrá decir pues espiritual, no ha sido porque se les ha obligado o porque se han sentido oprimidos, sino que ha sido por voluntad propia. Ahora, entendiendo cuál es el problema con este tema acerca de la falta de identidad, de brincar, pues sí, de la falta de identidad verdadera. Ahora, ¿qué es la verdadera identidad que nosotros debemos adaptar y cómo es que la buscamos o en quién es en que la buscamos? La respuesta es que esta identidad la buscamos a través de la palabra del Eterno. Es decir, la identidad verdadera que nosotros debemos de adaptar como almas es la identidad que el Eterno a través de su palabra nos define esa identidad.
el cual, disculpen, se le ha dado desde el principio de la creación, cuando se estaba formando el ser humano, cuando el Eterno estaba formando al ser humano, es que allí se enseña cuál es la identidad. En el principio, el humano, la palabra en Génesis, dice que el hombre fue creado por el Eterno y fue a imagen del Eterno, y el cual era perfecto y con el propósito de tener esa comunión con el Eterno. Por lo cual es que el Eterno define la identidad de la verdadera alma que regresa a Él, que obedece a Él y que vive para Él y para el servicio del Eterno. Y esta identidad nos da a entender cuál es nuestro propósito en este mundo y cuál es nuestra identidad que nosotros debemos de adaptar a nuestro mundo. Porque otro tema es que nosotros no podemos, en este caso, ir a las escrituras o a la palabra del Eterno, leer cuál es el propósito y querer aplicarla sin regresar al Eterno, porque solamente vamos a caer en esos movimientos religiosos que dicen que son hijos de Dios, que son discípulos del Mesías, pero en realidad pues no es así, porque solamente adaptan la palabra a sus gustos carnales y sabemos que no debe de ser así. Entonces, para que uno primeramente pueda entender la identidad que el Creador le da y que le ha asignado desde el principio con la creación del ser humano, para que uno pueda entenderla y pueda aplicarla, primero tiene que regresar al Creador a través de su Hijo Yeshua, quien sabemos que es el Mesías, es el mediador entre el humano, o es el mediador del humano, para que el humano a través del Mesías pueda tener esa comunión con el Padre. Es importante que primero hagamos eso para de esa manera entender cuál es nuestro propósito, y ya de allí con la palabra del Eterno, con el Ruach del Eterno, es que nosotros también vamos formando nuestro carácter, vamos formando nuestras creencias que están basadas en la palabra y que no están basadas en filosofías, en doctrinas, en movimientos humanistas, en religión, etcétera. En la escritura se nos dice que hemos sido llamados para un plan mayor, pero como había mencionado, para que nosotros seamos parte de ese plan mayor y podamos cumplir con ese plan mayor, tenemos que regresar al Eterno a través del Mesías. El Eterno, a través de su Ruach y de su palabra, define nuestra identidad. Por ejemplo, pues hay muchos personajes bíblicos dentro de las escrituras que podemos tomar como perfecto ejemplo de qué es entender nuestra identidad que viene del Eterno, o que el Eterno nos enseña a través de su palabra y su Ruach, que es llevar a cabo o que es vivir con una verdadera identidad y cómo cumplir con ella, aún viviendo en un mundo lleno de asimilación, lleno de pecado, lleno de corrupción. Un ejemplo, primero empezando con Yeshua. Podemos leer específicamente enfocándonos cuando Yeshua estaba en el monte, tomando ese momento de oración con sus discípulos, donde el Mesías se relata en los 4 evangelios que el Mesías estaba orando y él estando en un cuerpo humano, sintiendo como nosotros humanos sentimos físicamente los dolores. El Mesías estaba diciéndole al Padre que si es su voluntad del Padre, que pase esa copa sobre él, porque él sabía el sufrimiento, el dolor que él iba a pasar físicamente. Entonces el Mesías le dice que si es su voluntad del Padre, que haga pasar esta copa de él, que así sea, pero que si no, se haga su voluntad. Entonces aquí podemos ver cómo el Mesías podía muy bien retroceder en ofrecer esa ofrenda perfecta que él iba a hacer. Él podía fácilmente pues decir, yo no voy a sufrir, no voy a pasar por todo este dolor, por personas que ni siquiera quieren cambiar, por personas que me han maltratado, por personas que no han creído en lo que he hecho, lo que he dicho, etcétera. Él no hizo eso, sino que él,
aunque sí, todo lo que él fue honesto, y ese es donde podemos ver esta formación de esta identidad verdadera. Él sabía cuál era su propósito y aunque él sabía también por el sufrimiento que él iba a pasar aún así él no cumple o él no satisface su sentimiento que estaba pasando por en ese momento, sino que él sobre todo pone primero como dice, que se pone por primero la voluntad del creador. Y pues así fue como que podemos leer que sucedió. El Mesías tuvo que pasar por su sufrimiento, tuvo que dar su ofrenda perfecta para darle al ser humano una oportunidad más y final en regresar al Eterno a través del Mesías y poder recibir esa salvación a través del Mesías. Y también un papel importante que va a la mano con la identidad correcta que el Eterno nos da a través de su Ruaj o nos enseña a través de su Ruaj y de su palabra es el dominio propio. El dominio propio nos da esa felicidad, nos da esa paz, nos da el propósito de nuestra vida, nos da esa comunión con el Eterno. ¿Por qué? Porque nosotros, teniendo ese dominio propio, nosotros cuando sabemos que las identidades del mundo no son correctas, que solamente nos van a llevar a la perdición y que nosotros sabemos eso y decidimos no llevar a cabo o no adaptar esas identidades, sino adaptar la identidad o formar nuestra identidad en el Eterno, es que nosotros ahora sabemos, dominando nuestra carnalidad, nosotros ahora sabemos que estamos haciendo bien delante del Creador. Y aunque sí, como seres humanos, padecemos el oprobio en este mundo, aún así nosotros nos dominamos a nosotros mismos, es decir, nuestra carnalidad, y nuestra mirada lo estamos poniendo en las cosas celestiales. Así como lo hizo Yeshua, así como lo hizo Daniel, Josué, Abraham y muchos personajes más que más adelante vamos a estar viendo. Y así como también Shaul dice en Filipenses, o más bien viviendo y adaptando esas palabras de Shaul, que dice en Filipenses 1, versículo 21, que dice, porque para mí el vivir es Mesías y el morir es ganancia. Y también Pedro nos dice en 2 de Pedro 1, versículo 6 al 11, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si esas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Adón Yeshua. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Adón y Salvador Yeshua. Y pues aquí podemos ver muy claramente que cuál es esa identidad que nosotros debemos de tomar, que es el dominio propio, que es el conocimiento de la palabra, que es esa paciencia en el proceso que nosotros tenemos que pasar en esa piedad que nosotros también tenemos que tener hacia las demás personas, hacia las demás personas que están haciendo ese cambio verdadero, no solapando el pecado de las personas. Y aquí podemos también en los versículos pues nos enseña esa identidad o en qué debe de estar formada esa identidad y pero también podemos leer que dice que toda persona que no tenga eso entonces va a estar ciego. Lo que sucede con los humanos que aplican estos movimientos humanistas, esos movimientos que solo traen perdición, que solamente pues los hacen caer en ese libertinaje y pecado. Ahora, como había mencionado, pues muchos personajes bíblicos que podemos encontrar para tomar un perfecto ejemplo de qué es formar nuestra identidad en el Eterno.
Por ejemplo, Daniel. Daniel pasando o viviendo en un momento muy difícil para Israel, que estaban en el exilio, que estaban no en su tierra, sino que habían sido llevados a otra nación para ser esclavizados, para ser maltratados, para ser manipulados con doctrinas, con pensamientos, con idolatría, etcétera. Daniel estando en una situación difícil que estaba el pueblo de Israel o viviendo en esa situación difícil del pueblo de Israel, podemos ver que Daniel nunca se asimiló. Podemos ver que Daniel nunca formó su identidad en lo que las personas de ese momento, Babilonia, estaban ellos, lo que ellos practicaban, disculpen, Daniel más bien formaba su identidad en el Padre, teniendo esa comunión con el Padre, teniendo ese dominio propio, tomando, aunque sí no estaban en su tierra, que el Eterno les había dado al pueblo de Israel, aún así Daniel procuraba pues cumplir con la Torah que el Eterno le había dado al pueblo. Daniel estaba aún tratando de cumplir y cumpliendo con ese propósito que se le dio al pueblo de Israel desde el inicio. Otro personaje bíblico que podemos ver es José, quien podemos ver que pues fue crecido, ¿verdad? En un ambiente por su padre, con la palabra, la instrucción del Eterno, con ese temor al Eterno, con esa obediencia al Eterno. Y podemos ver que por ello, pues sus hermanos lo venden a los extranjeros, pues es vendido, es esclavizado, es maltratado, pero aún así llegando a Egipto, estando involucrados con las personas de Egipto, con la asimilación de Egipto, con la idolatría, el pecado, podemos ver que aún así José pues no se identificó con eso, él no formó su identidad con eso, sino que por todo lo contrario, él se mantuvo en esa obediencia al Creador, aunque ya no había pues él ya no había su papá quien lo instruyera en la palabra, sino que ahora sí que tenía que hacer recordatorio de todo lo que su papá le había instruido, lo que le había enseñado. José pues ahora tuvo que aplicar todo ese conocimiento, toda esa enseñanza a su vida, formando su identidad en el Padre, formando su fe, formando su carácter también en lo que, pues en la instrucción del Eterno. Otro ejemplo que podemos tomar también es Abraham. Abraham viviendo en un lugar, pues, en un lugar que estaba lleno de idolatría, que estaba lleno de pecado, de asimilación también, podemos ver que, o más bien podemos leer que Abraham, pues, él sabía que todos esos movimientos, todos esos pensamientos no eran correctos. Y como sabía eso, él, al momento que el Eterno le llama y le dice que se salga de ese lugar, que se salga de su tierra y que vaya a tal lugar y que el Eterno iba a estar con él y que lo iba a cuidar y que lo iba a bendecir, etcétera. Abraham creyó. Abraham no formó su identidad en los movimientos o en las creencias de ese lugar pagano en el que él estaba, sino que él empezó a formar su carácter, él empezó a formar su fe, su propósito lo empezó a entender y a cumplir en el momento que él obedece al Padre y vive con esa obediencia, con esa comunión con el Padre. Y pues muchos más personajes bíblicos que podemos poner como ejemplo para este tema acerca de en qué formamos nuestra identidad, en quién formamos nuestra identidad. Y pues en conclusión, ya para terminar con este video, podemos concluir que sí, todos tenemos el derecho de elegir con qué nos identificamos, pero también debemos ser sabios en la identidad que nosotros elijamos. Es decir, que si nosotros elegimos las identidades del mundo, solo vamos a seguir navegando sin destino, vamos a continuar con el dolor, la tristeza, el sufrimiento, el bajo autoestima, la insatisfacción, etcétera. Y que todo esto provoca el no
aceptar y aplicar la identidad verdadera que el Eterno nos da a través de su Ruach y de su palabra. Ahora, por otro lado, si nosotros elegimos que nuestra identidad esté formada de lo que el Padre nos da a través de su palabra y Ruach, que es de bien para nosotros, porque nos da felicidad, nos da dominio propio, nos enseña nuestro propósito, el cual la tenemos que vivir, nos enseña la importancia de vivir en obediencia ante el Padre y poner nuestra mirada en las cosas celestiales, etcétera, va a ser de bien para nosotros. Y también de esa manera vamos a estar bien delante de nuestro Creador, viviendo en obediencia, en consagración, cumpliendo con el propósito que el Eterno le dio al ser humano desde el principio. Y bueno, con esto podemos concluir que la identidad no se busca, no se basa en los movimientos humanistas que son momentáneos, sino se encuentra en el Eterno a través de su palabra y con la ayuda de su Ruach. Y bueno, pues esto es todo para este corto video. Muchas gracias por su tiempo y nos estaremos viendo en la próxima.